Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien. Bien, bueno. Un poco hoy me parece. Bueno, no importa. Vamos a arrancar la clase de hoy, que es una continuidad del viernes, que es la unidad 26, que es fisiología digestiva, y que estamos aprendiendo entonces la función general, digamos, del aparato digestivo, bueno, para esta parte es la parte bien fisiológica, digamos, de eso. Habíamos dicho la clase pasada, ven bien la presentación, ¿no? Sí, profe, se ve bien. Bueno, Profe, bien, le entonces, hago una consultita, eh, ¿cómo? le hago una consulta antes de que empiece la clase. Dale. Mi nombre es Rocío. Estuve en la clase anterior, pero no pude hacer el cuestionario. No sabía si Ujú. podían habilitarlo. Después podemos hablar de eso para saber. El último, Dale, se lo quería dale. comunicar. Eh, bueno, dale, después Si nos es que se comunicamos. puede, no sé. Eh, sí, déjame que ya lo noto acá, si lo solucionamos. Bueno, Eh, gracias, profe. bueno, ahí mando una. Dale, ahí ya mandé a preguntar y de última lo vemos. Bueno, profe, gracias. Bien. Ahora hay de nuevo, ¿no? Un cuestionario sobre lo que vamos a ver ahora que termina el fin de semana, digamos, de tiempo. Sí, ya lo subieron. Bárbaro. Bueno, entonces les decía, eh, estábamos viendo la fisiología digestiva y habíamos dicho muy al principio de la clase pasada que la función del aparato digestivo, la principal función es digerir y absorber, digamos. Esas serían como las dos partes principales, la digestión y la absorción. En el sentido que para poder incorporar los nutrientes que queremos rescatar de la comida, que es la fuente de energía que tiene nuestro organismo, necesitamos, antes de que la suela, de lo que ingrese al organismo, que ingresa a través de células, necesitamos que necesariamente ese alimento que ingresa por nuestra boca se digiera a niveles moleculares, digamos, a niveles de molécula y de moléculas muy pequeñas, como vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es el aparato digestivo, porque es el aparato que digiere la fuente de energía para poder ser absorbido por el organismo. Dentro de eso, de esa digestión, o esa digestión ocurre en el tubo digestivo, digamos, que acá está dibujado como un tubo lineal, pero que en el organismo tiene sus distintos órganos que están conectados, pero que al final todo el sistema digestivo es un tubo hueco, separado por esfínteres y lo que sea, pero es como un tubo hueco que comunica, digamos, desde la boca hasta el ano, en el que ocurren distintos procesos básicos. El proceso, o que podemos separar en 6 procesos básicos. Algunos se dan únicamente en ciertos sectores del aparato digestivo, otros se dan en más de uno, digamos, ¿sí? Teníamos el primer proceso, que es la ingestión, que es la incorporación de alimentos a través de la boca del organismo. Digamos, sería como un paso único en la boca, pero después tenemos que en todos los pasos que hace el alimento a través del sistema digestivo tenemos secreción, como vimos en la clase pasada, que hay muchos lugares donde se secreta agua, se secreta
moco para lubricar el ducto, pero también se secretan múltiples enzimas digestivas que ayudan a degradar el alimento, digamos. Por lo tanto, si hay secreción, hay muchas glándulas, digamos, glándulas salivales, habíamos visto células glandulares que secretaban el moco, o enzimas digestivas, y también órganos accesorios. ¿Cuáles eran los órganos accesorios que vimos? Principales. Son muy, muy importantes. Los dientes, la lengua, bueno, el hígado. Claro, los dientes y la lengua en la boca, en el proceso de ingestión, y el hígado y qué otro, El páncreas, dijeron recién también. y el hígado y el páncreas, que son muy, muy importantes en la digestión a nivel del intestino delgado, que es lo que vamos a ver hoy, pero que vimos que enzimas producían la clase pasada. O sea que la secreción ocurre, digamos, en varios lados, ¿sí? Ocurre en la boca, ocurre en el esófago para lubricar el moco, principalmente en el estómago y en el intestino, donde se secretan las enzimas digestivas, etc. También hay un proceso de motilidad, ¿sí? Que es la movilidad del bolo alimenticio de la boca a través de todo el tubo digestivo, que es particularmente importante. ¿En qué órgano que vimos la clase pasada? La motilidad, el movimiento En el estómago, profe. el estómago. El estómago tenía varios movimientos muy importantes. Uno de esos movimientos es que se puedan mezclar bien el alimento, el bolo alimenticio, con todos esos jugos secretados en el estómago, digamos. También es importante, como vamos a ver, en el intestino delgado, pero además también hay un movimiento de propulsión desde la boca hacia el colon, hacia el ano, porque justamente hay que ir pasando los alimentos a través de todo el tubo digestivo. Bueno, como dijimos al principio, otro de los procesos básicos es la digestión, ¿sí? En la cual empezamos a ver que había digestión, en realidad ya empieza la digestión en la boca con la saliva, con la lipasa salival y sobre todo la amilasa salival, pero vimos que en las glándulas también hay digestión, sobre todo de proteínas en el estómago, porque se libera la tripsina. Y también las glándulas, vimos que las glándulas accesorias, hígado y páncreas, secretan grandes cantidades de enzimas que ayudan a la digestión. Así que ese es otro proceso. Después hoy vamos a ver la absorción, que sería como el paso, digamos, o uno de los pasos más importantes, porque es justamente el paso final donde se absorben todos los nutrientes que se puedan, digamos, y lo que no es absorbido, no es digerido correctamente, y no es absorbido, se elimina junto con otros desechos en la defecación, digamos, ¿sí? Que es la expulsión de lo que queda, digamos, no digerido y no absorbido en el sitio. Entonces esos son como los 6 procesos básicos que ocurren a lo largo del tubo digestivo. Entonces la clase pasada habíamos visto el proceso de ingestión, de masticación, ¿sí? De la mezcla del alimento con la saliva para formar un quimo que iba a pasar a través de la faringe, el esófago. Vimos cómo esos órganos se secretaban moco para lubricar el tracto. Vimos el proceso de deglución, que es el paso de la única parte voluntaria donde hay músculo esquelético, que es la boca, y el resto que es involuntario, digamos, ¿sí? O sea que vimos las 3 fases de la deglución, la fase oral, la fase de la faringe y la fase esofágica. Después vimos que ese alimento es volcado al estómago, donde hay una gran secreción de ácido clorhídrico y de enzimas. Ese ácido clorhídrico ayuda a empezar a disgregar ese bolo alimenticio, y ya pasamos de tener un bolo alimenticio más sólido a un quimo, que es una sustancia más líquida,
Y bueno, ahí hay una digestión entonces química por la secreción de algunas enzimas, particularmente el tripsinógeno, que en pH ácido se activa y empieza a digerir proteínas, y esa mezcla es importante que ocurre en el estómago para mezclar bien todos los alimentos, digamos, con el jugo gástrico. El pH también ayuda a naturalizar las proteínas y por lo tanto a tener una digestión más eficiente de ese material, digamos. También el estómago era importante porque era un reservorio, si se acuerdan, era un reservorio de alimentos. ¿Para qué? Para que vaya ese quimio que se fue formando en el estómago, vaya pasando muy de a poquito al intestino, donde va a terminarse la digestión y donde va a producirse el proceso de absorción, que es el proceso en el que necesitamos incorporar los alimentos, ¿sí? Entonces, no solo hay un proceso de digestión, de motilidad, de digestión química y mecánica en el estómago, sino también es importante porque almacena, y por eso tiene ese ensanchamiento, digamos, del tubo digestivo, que es el lugar donde se almacena, digamos, la comida para que vaya saliendo a través del esfínter pilórico muy de a poquito, desde el estómago hacia el intestino. Entonces hoy vamos a empezar a hablar, digamos, en los órganos que le siguen al estómago son el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Para terminar en enano. Entonces ahora vamos a hablar de un órgano muy importante del tubo digestivo, que es el intestino delgado. Profe, El ¿le puedo intestino, hacer una consulta antes que sí, siga? obvio. Sí, sí. Usted recién mencionó que la única parte que era voluntario era la boca. ¿Puede ser que también parte del esófago y de la faringe también tenga músculo esquelético? Bueno, sea No, voluntario la eso. única parte voluntaria es la boca, digamos. Digamos, incluso en la deglución, que la dividimos en 3 fases, es la fase voluntaria u oral, porque se llama así, porque justamente tenemos injerencia sobre ese mecanismo, digamos. Y después está la fase esofágica y faringea, que justamente no tiene, ya no depende de músculo esquelético voluntario, digamos. ¿Sí? La Y otra parte profe, donde hay movimiento voluntario es en el esfínter del recto, cuando en el proceso de defecación, digamos. claro, eso le iba a preguntar. Me Sí, parecía que ahí también. claro, pero no habíamos llegado todavía. Bien. Pero sí, son los únicos 2 puntos, digamos, Claro. de control, digamos. El resto es todo No, si no me controlado por el sistema equivoco, autónomo. ¿Cómo? perdón, decía que si no me equivoco, creo que con el profe Cristian habíamos visto que había parte músculo esquelético, faringe y en el esófago superior. No sé si estoy equivocado, ya lo voy a chequear bien después en la filmina, pero por eso le consulté, porque me generó dudas. Yo, de hecho, pensé que también, inclusive que cuando uno quizás a veces estimula el vómito y demás, por ahí yo lo asocio por ese lado, pero capaz estoy Claro, equivocado. pero de todas formas el vómito, ¿viste? Es un efecto reflejo, digamos, en realidad Claro, sí, no sí, es que sí. uno esté moviendo el coso. Puede ser que haya algún músculo esquelético que ayude a algunas movilidades no sé, yo la anatomía la verdad que no la sé muy bien, Sí, acá, eh, acá lo tengo. pero puede ser que haya algún músculo esquelético recubriendo, pero no forma parte, por ejemplo, del proceso de deglución, ¿no? Ah, Esa, perfecto, esa, bien. esa parte voluntaria, Ahí por lo yo, menos. yo estaba viendo, profe, con lo que dijo Hernán. El profe había puesto que en el tercio superior el músculo esquelético había o sea, en la deglución. Cállense un Claro, segundo. por eso la deglución se separa en 3 partes, digamos. Bueno, igual no es tan importante, digamos, pero lo importante, acá tengo. O sea, al final la deglución sí es un proceso voluntario en el sentido de que la primera fase, digamos, es voluntaria porque nosotros tenemos que voluntariamente generar, digamos, el pasaje del alimento hacia hacia la faringe, digamos, ¿no? Hacer tubo digestivo, ¿no? Hacia el tubo digestivo, sí. Eh,
ven, por ejemplo, les leo el textual de lo que dice el libro. Dice, la deglución comienza cuando el bolo es forzado hacia la parte posterior de la cavidad bucal y la bucofaringe mediante el movimiento de la lengua hacia atrás y hacia atrás contra el paladar. Estas acciones constituyen la fase voluntaria de la deglución. Con el paso del bolo a la bucofaringe comienza la fase faríngea involuntaria, que es la figura que yo le puse en la filmina. El bolo estimula Claro, receptores entonces, bucofáringos. sí, entonces hay una parte de la faringe que comparte, digamos, esa parte voluntaria de lo que sería la deglución. O sea, una parte, por lo que escuché que leía, la bucofaringe es una parte de la faringe también que La comprende, bucofaringe es la parte alta de la faringe, sí. pero se entendió. Pero Claro, bueno, porque sí es lo una vez mismo, que no es traga, ya. importante. Lo importante es que vos, que la parte voluntaria es porque hay músculo esquelético de la cual nosotros podemos, digamos, conscientemente podemos tener una influencia, digamos. O sea, tener una voluntad Claro, de hacerlo o no hacerlo, digamos. O sea, que la deglución, que acá es lo importante en realidad de eso, tiene dos partes, una parte voluntaria y una parte involuntaria. La parte voluntaria es la que nosotros podemos hacer, digamos, que es esto, mandar, hacer el esfuerzo de tragar, que es la parte posterior de la boca, digamos, o de la unión de la boca y la faringe, si quieren, que es lo que se llama la bucofaringe, digamos. De última, la faringe se separa, digamos, en varias partes, digamos, tenemos la nasofaringe arriba, la bucofaringe y la ¿cómo es? Laringofaringe, digamos. O sea que sí. a su vez se separa en varias partes, digamos. Puede ser que en ese proceso de deglución haya un poco de músculo esquelético y se pueda regular, digamos, pero lo que tiene que ser importante es que una vez que el alimento pasa a la boca ya no hay injerencia voluntaria sobre lo que está sucediendo, digamos. ¿Por qué? Porque están recubiertos eh, Listo. por músculo liso y sobre todo por inervación que es del aparato del sistema nervioso autónomo, digamos. ¿Sí? Bien. Perfecto, Eso. profe, gracias. Sí, sí, me Ujú. había generado esa duda, pero gracias. Pero está bien, pero no es tan importante, digamos, no sé si me explico. O sea, es importante saberlo bien, pero digamos, no le busquemos, digamos, bueno, tengo que buscar. Bueno, no importa, sigamos. Lo importante es eso, es que hay un proceso voluntario de ingestión del alimento y después el alimento va a seguir su curso para ser digerido y absorbido a lo largo de todo el sistema digestivo y que y esos movimientos que teníamos en el resto del sistema digestivo, que es empujar la comida hacia el resto del órgano, son esos movimientos peristálticos que van empujando la comida, y en algunos lados hay otro tipo de movimientos que ayudan a la digestión mecánica, digamos. Eso es algo que vamos a ver, que lo vimos en el estómago y también sucede en el intestino delgado. El intestino delgado se puede separar en tres partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ilión, ¿sí? En orden descendente, digamos, y es el sitio donde ocurre la mayor parte de procesos digestivos y de absorción, digamos. Todo lo que vimos en el estómago, ahí hay digamos, hay muy poca digestión de los productos que terminan de digerirse justamente en el intestino, digamos. La superficie del intestino delgado, como pueden ver, es larguísima, digamos, llegando a medir hasta 6 metros en forma estirada, digamos. Y esa extensión, digamos, ese largo, tiene un porqué, y es que básicamente necesitamos mucha superficie de contacto para poder ser lo más eficiente posible a la hora de absorber los nutrientes, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver en la histología del intestino cómo está incluso, además de que es largo, cómo está toda la mucosa del sistema del intestino adaptada para aumentar aún más todavía la superficie de contacto y mejorar la digestión final, fina, y la absorción, digamos. Entonces, ¿cuáles son las funciones del intestino? Así a grandes rasgos tenemos una parte que podemos llamar de digestión mecánica, donde encontramos dos tipos de movimientos, uno que se llama segmentación, en la que hace que el quimio, digamos,
que viene del estómago empiece a mezclarse de forma muy eficiente con los jugos digestivos y que ese quimo esté en contacto con la mucosa para, digamos, terminar el fenómeno de digestión y que se proceda al fenómeno de absorción. Y hay un segundo movimiento, que es la peristalsis, que es una vez que se generó esos movimientos de segmentación, se empuje el quimo por el intestino delgado hacia, o la continuidad, digamos, del tubo digestivo. Hay una digestión química, ¿sí?, producto de las numerosas enzimas, de las cuales ya vamos a hablar, y de que empezamos a hablar la semana pasada también, que terminan o hacen una digestión completa de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿sí? Acuérdense que estas moléculas son macromoléculas, como macromoléculas son proteínas muy, muy grandes, y nuestro organismo tiene que digerirla a nivel de monómero, digamos, ¿sí? El hidrato de carbono a nivel de una pentosa, de un azúcar, o sea, de una glucosa, una lactosa, una maltosa. Las proteínas se tienen que transformar en aminoácidos, los lípidos separarse en ácidos grasos y en monoglicéridos. Y también es acá donde se comienza y se termina la digestión de ácidos nucleicos. ¿Sí? O sea que fíjense, de un alimento que está formado como cualquier organismo, ya sea animal o vegetal, formado por hidrato de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Se aprovecha o se degrada casi todo, digamos, ¿sí? Y es en el intestino donde se completa esa digestión y donde se absorbe el total, la gran cantidad de los nutrientes, digamos. Hay algo de, como vimos, hay algo de absorción en el estómago, pero el 90% de la absorción de los nutrientes se da en el intestino, lo mismo que el agua. Ustedes, si se acuerdan, nosotros habíamos puesto todos los volúmenes de líquido que íbamos secretando hacia el tubo digestivo, a través de la saliva, del jugo gástrico, lo mismo vamos a ver con el jugo intestinal, lo mismo con la bilis y con el páncreas. La cantidad de líquido que se secreta es muchísima, entonces hay que reabsorber toda esa agua para no deshidratar el cuerpo, digamos. Y la mayor cantidad de agua también se reabsorbe, digamos, en el intestino, ¿sí? En el intestino delgado, digamos. Entonces esas son las principales funciones del intestino delgado, que ahora vamos a secretar un poco, digamos. Entonces, fíjense, el quimo va a tardar entre 3 y 5 horas, algunas veces más, en pasar por el intestino delgado, digamos. ¿Para qué? Justamente, de nuevo, la función es absorber todo lo que se pueda, digamos. Entonces, por eso es que primero del estómago se iba liberando, ¿se acuerdan? A nivel de mililitros, a pesar de que el estómago tenía las secreciones son de litros, el quimo que se iba segregando al intestino delgado era en el orden de los mililitros, o sea que de muy poquito volumen, y gracias a los movimientos de segmentación y a la forma del aparato digestivo, ese quimo va avanzando muy lentamente a lo largo del intestino delgado para aumentar, digamos, el contacto con la mucosa del intestino, que va a terminar de digerir y absorber los nutrientes. Esa mucosa tiene pliegues circulares, tipo espiralados, que entonces van a hacer que el quimo vaya entonces moviéndose en ese sentido, en espiral. De nuevo, es una forma de aumentar superficie de contacto o tiempo de contacto entre la mucosa y el quimo, digamos. Bueno, eso es lo que está acá abajo, digamos. Y bueno, la absorción intestinal, ¿en qué consiste? Lo que decía yo, las células que están en el epitelio, en la mucosa, tienen que absorber a través de sus membranas los productos finales de la digestión, y a su vez esas células van a pasar, digamos, esos nutrientes a la sangre o el linfa, ¿sí? Por lo tanto, la submucosa o la mucosa del intestino está muy, muy irrigado, y tiene, entonces,
si observamos la histología, dijimos, esto es el intestino, que a su vez es muy, muy largo y muy plegado, digamos, del organismo, pero que a su vez tiene estos pliegues circulares que son los que hacían que el quimo pase en esa forma espiralada, digamos, o ese movimiento en espiral, y a su vez esos pliegues, que ya son digamos, una forma de aumentar la superficie de contacto, ¿sí? Acá está el dibujo de ese pliegue. Ese pliegue son proyecciones, digamos, de la mucosa, ¿sí? Que a su vez tiene vellosidades, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una forma, una búsqueda de aumentar la superficie de contacto muy grande digamos, en la morfología o en la histología del intestino delgado. Primero estos pliegues, ¿sí? O sea, la misma mucosa genera pliegues, o sea, sube y baja, y a su vez, entre cada uno de esos pliegues hay vellosidades, que son más proyecciones de la mucosa. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos, estos son los pliegues, un corte de las 4 capas del intestino en una porción de esos pliegues, vemos este tipo de forma. Proyecciones de la mucosa formando vellosidades, ¿sí? Esas vellosidades tienen muy ¿cómo se dice? Desarrollado el sistema circulatorio, en el sentido que entran en el sentido que hay vasos sanguíneos, se ven las arteriolas y las venas con capilares, y también hay linfático formando este ducto que llamamos el lífero, que es por el cual se van a transportar las grasas, ¿sí? Los hidratos de carbono y los aminoácidos se van a transportar por vasos sanguíneos, y las grasas por... Profe, ¿puedes parar un segundito que no se lo está escuchando? Sí, hay No se alguien que escucha, tiene el profe. micrófono abierto. A ver si puedo bajar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ah, no. ¿Ya está? ¿Ya está, no? ¿O se escucha todavía? No, ahora no tanto, pero recién estaban hablando. Sí, había un Así, micrófono no abierto sé. y se escuchaba ruido. Bueno, entonces le decía, esto que me estoy enredando tanto en contarles, es básicamente que las paredes del intestino delgado tienen que aumentar la superficie de contacto, ¿sí? ¿Qué significa que aumentar la superficie de contacto? Que en una porción de intestino, aumentar la cantidad de células que están en contacto con el quimo. ¿Por qué aumentar el número de células? Porque son las células las que van a terminar de digerir y de incorporar esos nutrientes. ¿Cómo se aumenta esa superficie en contacto? Es un fenómeno recurrente, digamos, a nivel celular o tisular, digamos, a nivel tejido en el organismo, cuando queremos aumentar superficie de contacto, que es esto, de formar pliegues, o sea, de subir, bajar las mucosas o los epitelios, lo que fuere. En este caso tenemos, digamos, un doble plegamiento, digamos, para aumentar superficie de contacto. Uno es la forma de estos pliegues, que son estas partes que suben y bajan, y a su vez esos pliegues tienen múltiples vellosidades, se llaman, ¿sí? Vellosidades que son prolongaciones de la mucosa, recubiertos por las células epiteliales y, bueno, por todo el resto de las capas de tejido. Y esas vellosidades, que están recubiertas por las células, que son las que absorben los nutrientes, hacia el interior de esas vellosidades tenemos entonces un sistema circulatorio desarrollado, y lo mismo que el sistema linfático. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio va a transportar los hidratos de carbono y las proteínas absorbidas, y el sistema linfático las grasas, ¿sí? A su vez, esas células epiteliales que hay recubriendo estas vellosidades también tienen una estructura celular que se llama microvellosidad, que ahora vamos a verlas, que también aumentan la superficie de contacto. A su vez, en estas vellosidades hay como pliegues o como cuevas, digamos,
que son, tienen un nombre que ahora se me fue, son como glándulas, se les llaman glándulas intestinales porque justamente recubren estas cuevas células, células, ¿cómo se llaman? Células que secretan hormonas, digamos, ¿sí? Glándulas, digamos, células glandulares. Por eso se llama glándula intestinal. Entonces acá es donde estas células son las que sensan qué contenidos hay en el intestino y secretan mensajeros para decir al organismo que hay alimento y que hay que secretar bilis, jugo pancreático, etc. Entonces decíamos, ahora ya estamos cada vez achicándonos, ¿no es cierto? Antes estábamos viendo un pedazo entero del tejido, del intestino, después vimos las vellosidades, que son estas, la glándula intestinal que se forma entre los pliegues de esas vellosidades, y ahora lo que queremos ver con detalle son las células que están decorando, las células epiteliales que están decorando esas vellosidades, ¿sí? Acá vamos a encontrar 4 tipos de células, la más abundante que recubren sobre todo la superficie de estas vellosidades, se llaman células absortivas, porque son las que absorben agua y nutrientes, que a su vez estas son las que tienen microvellosidades, que esas microvellosidades, ¿ves? Que son este cepillo, aumentan de nuevo la superficie de contacto. Este cepillito que se ve ahí se llama ribete del cepillo, digamos. Todas esas microvellosidades que prolongan las células absortivas se llaman ribete del cepillo, y ya vamos a ver por qué es interesante ese detalle histológico, digamos. Otros tipos de células, además de las células absortivas, que se llaman así de nuevo porque absorben todos los nutrientes digeridos y el agua, hay las células calciformes, que ya las vimos, que están a lo largo de todo el sistema digestivo, todo el tubo digestivo, que son las células calciformes que secretan el moco. Ese moco siempre es importante para proteger de los pH extremos que hay en el sistema digestivo, ya sea el pH ácido en el estómago o más básico en el intestino, pero además sirve para lubricar todo el tubo digestivo y que el bolo, digamos, pueda pasar sin lastimar, digamos, tejido. Y luego en la glándula intestinal encontramos células endócrinas. Tenemos la célula enteroendocrina que secretan distintas hormonas como la secretina, la colecistocinina, que son hormonas que van a transmitir información de si hay o no hay alimento, para activar, digamos, qué sé yo, secreción de jugos, o lo que haga falta, digamos, para que se cumplan las funciones del sistema digestivo. Y por otro lado, hay otras células que se llaman células de Paneth, que lo que hacen es secretar lisozima, ¿sí? Que no se acuerdan, ya habíamos hablado de esta enzima, que es una enzima que rompe proteínas de las bacterias y digamos, sirve para controlar, digamos, el nivel de bacterias del intestino. Acuérdense que acá hay un montón de una flora microbiana, digamos, que ayuda a la digestión y sobre todo a la generación de ciertas vitaminas que se absorben en el intestino. Pero bueno, las células de Paneth son las que regulan la cantidad, digamos, de esas bacterias a través de la secreción de lisocimas, y también pueden realizar fagocitosis, que es esto, es comerse, digamos, porciones de estas bacterias, porciones muertas o bacterias que haya que controlar, digamos. ¿Serían, profe, como medio parecido a los macrófagos? Claro, un macrófago es una célula que puede realizar fagocitosis también, nada más que el macrófago camina por el sistema conjuntivo, digamos, Claro. por el torrente sanguíneo, y puede trasvasarse al sistema conjuntivo y moverse y fagocitar algo ahí. Esta es una célula epitelial, digamos, está en el epitelio, formando parte del epitelio, quieta, que su principal función es secretar lisozima, pero también, llegado el caso, es capaz de producir la fagocitosis como un macrófago, exactamente. Bien. Muy bien. Y a su vez, bueno, entonces, ese hueco donde están estas células que secretan hormonas se llaman glándulas intestinales, ¿sí?
todo lo que sea secreción hormonal se llama glándula, y entonces estas cavidades así se las llama. Y a su vez también en la submucosa también hay otras glándulas que secretan moco, digamos, ¿sí? O sea, también estamos incorporando moco para lubricar, digamos, el tejido. Bien. Dijimos recién que en el intestino delgado ocurren dos movimientos, ¿sí? Que se llaman segmentación y peristalsis. Los objetivos son mezclar los alimentos con la secreción proveniente del hígado, que es la secreción biliar, la secreción pancreática, ¿sí? De la cual hablamos la semana pasada, y el jugo intestinal que se secreta, que ya vamos a ver, en el propio intestino. Entonces mezcla todos esos compuestos ricos en enzimas para mejorar la digestión. Hacen que se ponga en contacto el quimo con la pared intestinal, donde ocurre la absorción, o sea, con todos esos pliegues, esas células que estábamos viendo recién, y sirven para propulsar el contenido intestinal en dirección distal, digamos. Y acá esos dos movimientos no son simultáneos, sino que ocurre primero el movimiento de segmentación, ¿sí? Que sería esto digamos, de que ocurren movimientos por segmento, digamos, ¿sí? Entonces hay constricción en un punto, el bolo entra más en contacto con las paredes, se relaja, se vuelve a contraer en otro punto y así, ¿sí? Entonces es como por segmentos, va haciendo una contracción por segmentos. Y ese es el movimiento que ayuda a la mezcla de los alimentos con las secreciones y el movimiento que ayuda a que el alimento entre en contacto con la superficie de la mucosa. Y luego tenemos los movimientos peristálticos, que son los que ya vimos a lo largo de todo el tubo digestivo, que lo que hacen es una propulsión del quimo hacia adelante, digamos, ¿sí? Y eso se da porque hay una contracción que va como continua, digamos, en el espacio, digamos. Entonces empieza a comprimir acá, después acá, después acá, después acá, de forma ordenada, entonces eso va empujando el bolo hacia adelante, o en este caso el quimo, digamos. Sí. Entonces primero ocurre un movimiento, cuando ya la comida está procesada, ocurre el segundo movimiento de propulsión. Y después está la digestión química, digamos. Esto podría ser lo que se llama digestión mecánica, porque ayuda a la mezcla, a la trituración, etc. Y está la digestión química, digamos, ¿sí? ¿Qué sabíamos? Digamos, ¿qué es lo que llega, digamos, al intestino delgado? Llega una mezcla líquida, que ya la llamamos quimo, que tiene todos los componentes de los alimentos, que son estas macromoléculas que llamamos hidrato de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, de los cuales algunos hidratos de carbono ya están parcialmente digeridos, porque acuérdense que ya entramos con contacto con la amilasa salival, que era una enzima que rompía el almidón, formando maltosa, maltodextrina y dextrina, no importa, o sea, una macromolécula almidón formando moléculas más pequeñas, ya sean de 2 azúcares, de 3 azúcares, o de fragmentos cortos de azúcar, de 5 o 10. O sea que la amilasa salival ya empezó a degradar los hidratos de carbono, o sea que ya llegan medio digeridos. Las proteínas también llegan un poco digeridas, porque el estómago, acuérdense, se sintetizaba el pepsinógeno, que se activaba con el ácido clorhídrico, y entre el pH del ácido clorhídrico, que desnaturalizaba las proteínas, y la actividad enzimática del pepsinógeno, de la pepsina, convierte las proteínas, que son grandes cadenas polipeptídicas, o sea, muchos aminoácidos, en pequeños fragmentos de aminoácidos, en pequeños polipéptidos se llaman. Y los hidratos de carbono también vienen parcialmente digeridos, porque acuérdense que tenemos una lipasa lingual y una lipasa gástrica, que empezaron a convertir a los triglicéridos, que son los que forman las membranas plasmáticas, a separarlo en sus componentes, en los ácidos grasos y en los monoditriglicéridos, digamos.
Pero la digestión completa de hidrato de carbono ocurre, digamos, en el intestino delgado gracias a la interacción de ese quimo que viene parcialmente digerido con los jugos gástricos, pancreáticos y biliar. Y yo le hago una pregunta, si ya venimos digiriendo, digamos, los alimentos, ¿por qué el intestino delgado directamente no puede absorber esos alimentos y necesita continuar con esa digestión química? ¿Qué creen ustedes? Porque todavía no tienen un tamaño o una, sí, no sé si decirle tamaño, pero como un fragmento que que sea apto para la absorción Exactamente. del intestino. Está bien, el ejemplo es el mismo de la otra vez. Lo que va a absorber es una célula, entonces el tamaño, digamos, de lo que estamos ingiriendo es gigante todavía, ¿sí? Entonces necesitamos llevarlo a la unidad menor, digamos, que serían aminoácidos, unidades de azúcar, de monosacáridos, los triglicéridos, romper, digamos, el glicerol, las cadenas de ácidos grasos por separado para que eso pueda ser absorbido. No podemos ingerir, digamos, las células no pueden absorber digestiones parciales porque son moléculas muy grandes, digamos, básicamente. Y además el tiempo en el que estuvieron en contacto con todas estas enzimas es corto, digamos, en relación a lo que se necesita para degradar, digamos, completamente los nutrientes, digamos. Claro, porque en el estómago están, como dijo usted, bastante tiempo Claro, pero en ese acuérdate que proceso. en el estómago están almacenados, pero no haciendo una digestión ni mecánica ni química, porque... Sí, en el intestino están bastante tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro. claro. Sí, sí, Me sí. equivoqué. Bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos terminado con esta imagen en la clase pasada, porque hablamos de los órganos accesorios que eran el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿sí? Y habíamos hablado de que todos estos órganos tienen células secretoras que secretaban un montón de enzimas hacia, unos ductos que terminaban uniéndose para volcar esos jugos, digamos, pancreáticos y biliares, digamos, la parte, ahí de nuevo. Me preguntó cómo es, y dije, bueno, ya cuando aprenda te digo que esto que lo otro. Me despierto ahora recién y me dice mi hermano, che, boludo, me da la no puedo yo cortar el Nicolás. Gritale, profe, cosa que escuche. Nicolás. Debe tener puestos los auriculares, olvídate. No lo va a escuchar. Porque se escucha... silenciar, acá lo puedo silenciar. Ahí está. Ya lo silencié. No encontraba el botón de silenciar. Bien, entonces... Muy gracioso. Entonces, le decía, los tubos que recolectan, digamos, todas esas secreciones, van a volcar esas secreciones en la parte superior, digamos, del intestino delgado, que es el duodeno, digamos. Entonces ahí comienza la mezcla entre lo que va liberando el estómago y estos jugos, y tienen que empezar ahí, digamos, a mezclarse todos estos jugos con los alimentos para continuar con la digestión, digamos. Entonces, en la digestión química del intestino delgado, además de lo que hablamos el otro día, el mismo intestino también secreta a través de esas células que le mostramos anteriormente, jugo intestinal, digamos. Secreta de nuevo un montón de líquido, entre 1 y 2 litros por día de ese jugo intestinal. Ese jugo, vimos que tenemos las células calciformes,
Entonces, ¿qué secretan esos calciformes? Agua y moco principalmente, digamos. Las enzimas no vienen del intestino, sino que vienen de las glándulas accesorias, digamos. Es ligeramente alcalino, ¿sí? Porque eso, acuérdense que venimos con un pH ácido, que nosotros acá tenemos que cambiarlo a un pH alcalino, entonces hay el jugo intestinal que ya es alcalino, y también las secreciones de las glándulas accesorias también secretan compuesto alcalino para contrarrestar el pH ácido que viene el quimo del estomacal, sí. Bueno, entonces generalmente se forma ahí mismo en el duodeno, digamos, en el comienzo del intestino delgado, una mezcla entre este jugo intestinal, el jugo pancreático y la bilis, digamos. Y además, algunas células absortivas también sintetizan algunas enzimas que se quedan insertadas en la membrana plasmática de las microvillosidades, ¿sí? Ustedes recordarán que las células absortivas tenían esas microvillosidades que eran prolongaciones plasmáticas para aumentar la superficie de contacto, y ahí en esas superficies quedan secretadas enzimas que se llaman enzimas de ribete del cepillo, donde también, digamos, van a localizarse las enzimas secretadas de los otros jugos, digamos, ¿sí? Entonces, en esos ribetes, digamos, que son estos, ¿ven? Este es una célula epitelial absortiva, son estas prolongaciones de membrana que se llaman microvillosidades. ¿Y por qué aumentan la superficie de contacto? Porque en vez de ser solo la superficie de contacto con el quimo, ahora tenemos toda esta membrana que tiene contacto con el quimo, ¿sí? Entonces, esta célula secreta ahí en esas microvellosidades algunas enzimas que se llaman enzimas de ribete del cepillo, y que sirven para degradar hidrato de carbono, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Encontramos, se secretan acá mismo en esta célula distintas enzimas como la destrinasa, la maltasa, la sacarasa, la lactasa, que degradan hidrato de carbono en distintos compuestos. Entonces, vienen moléculas con más de un azúcar y lo transforman en productos monosacáridos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, la maltosa rompe la maltosa en 2 moléculas de glucosa. La lactasa, por ejemplo, que es muy interesante, transforma la lactosa. La lactasa es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Entonces lo que hace la lactasa es romper ese enlace y dejar por un lado la glucosa y por otro la galactosa, que ya es una molécula pequeña que puede ser absorbida por el epitelio. La lactosa es interesante porque habrán escuchado que hay mucha gente que es intolerante a la leche, a la lactosa. O sea, la lactosa es un hidrato de carbono que está enriquecido en la leche, entonces hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Eso qué significa el intolerante a la lactosa? Que no tiene esta enzima, digamos, entonces no puede romper, perdón, la lactasa no tiene, entonces no puede romper esos enlaces de la lactosa, y por lo tanto no puede digerir bien ese hidrato de carbono, digamos, ¿sí? Este es como un ejemplo de algo que es bastante frecuente, digamos. Sí. Después hay otras proteínas que siguen degradando otras enzimas que siguen degradando proteínas. Hay proteínas parecidas a la tripsina, que es la enteroquinasa, y otras peptidasas como la aminopeptidasa y la dipeptidasa. Y después también se secretan enzimas que rompen los ácidos nucleicos, ¿sí? Que es el único lugar donde se digieren ácidos nucleicos en el intestino, que se llaman nucleotidasas y fosfatasas, digamos. Ahora vamos a describir cada una de las digestiones, digamos. Entonces, ¿cómo la Profe, digestión? usted dijo, disculpe, Sí. que los ácidos nucleicos se secretan solamente, se diluyen solamente en la membrana, dijo, ¿puede ser? Se digieren solamente en el Se intestino, digieren. digamos. Se digieren solamente en el intestino.
Bien. Y las enzimas, en realidad, y las enzimas que se secretan para digerir los ácidos nucleicos se secretan solamente en el intestino, digamos. Algunas son enzimas del ribete del cepillo, o sea, secretadas por las células absortivas, y otras son degradadas, y otras enzimas provienen del jugo pancreático, que también había ahí algunas nucleasas, digamos. Bueno, las azúcares entonces las azúcares son los carbohidratos, son digeridos por la amilasa pancreática digamos, en el jugo del páncreas y por las enzimas del ribete del cepillo, que son las que le contaba recién. Y no importa mucho los nombres, digamos. Lo que importa es que entendamos que hay enzimas que rompen carbohidratos, amilasas, que provienen del páncreas y que provienen de las células absortivas. Estas enzimas quedan ahí, porque son las que terminan de romper, digamos, las azúcares grandes, ¿entendés? La amilasa lo que hace es romper grandes polisacáridos en pequeños polisacáridos. Estas ya son, digamos, la último paso, rompen disacáridos, ¿sí? La lactasa y la sacarasa rompen disacáridos, la maltasa también, en monosacáridos, digamos, ¿sí? O sea que es el último paso, digamos, de la degradación. Hay hidratos de carbono que no tenemos ninguna enzima para degradarla, por ejemplo, la celulosa, que es un hidrato de carbono recontra común en el reino vegetal, digamos. Es el almidón, digamos, que tienen las plantas, y esa celulosa no la digerimos, digamos, y se elimina con los desechos, digamos, ¿sí? Porque no hay ninguna, o sea, ¿por qué no la aprovechamos? Porque no hay ninguna enzima que sea capaz de degradarla, no tenemos eso, digamos. En cuanto a las proteínas, tenemos distintas enzimas que rompen las proteínas, y acá encontramos varias. Hay unas que rompen la proteína al medio, ¿sí? O sea, entre dos aminoácidos, entre las que están la tripsina, la quimotripsina y la elastasa, que tienen, digamos, más o menos la misma función. Yo ahí en negrita les puse las que están sintetizadas por las células absortivas y que se encuentran ahí en el ribete. Después hay otras enzimas que van a ir separando los aminoácidos en los extremos y dejando digamos, aminoácidos individuales, digamos. Entonces están las carbopeptidasas que cortan los aminoácidos desde el extremo carboxilo, y las aminopeptidasas que cortan los aminoácidos desde el amino, digamos. Y después hay otras que se llaman dipeptidasas, que encuentran péptidos de dos aminoácidos y los dejan en aminoácidos simples, digamos, ¿sí? O sea, para que vean esto, el detalle de esto es para que vean cómo hay que llegar hasta el monómero, digamos, de estas moléculas, de estas macromoléculas que son gigantes para poder absorberlas, digamos, ¿sí? Y cómo hay enzimas muy específicas para llegar hasta ese extremo, digamos. Y en el caso de los lípidos, o sea, si bien tenemos la lipasa salival y la lipasa gástrica, tenemos la mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado. Acuérdense que como las grasas son anfipáticas, en general se forman grandes glóbulos de grasa, y ahí es donde toma importancia, digamos, la secreción del jugo del hígado, que son las sales biliares, digamos, la bilis, que se secreta del hígado y se acumula en la vesícula biliar, y que cuando ocurre el proceso digestivo se liberan ahí al duodeno, sí, al duodeno. Y lo que hacen esas sales biliares es romper esos grandes glóbulos de triglicéridos, esas grandes grasas, en pequeñas gotitas de grasa que ahora hacen que haya mayor superficie de contacto para que la lipasa pancreática, o sea, secretado por el jugo pancreático, empiece a hidrolizar los triglicéridos, digamos, ¿sí? Al proceso ese por el cual se rompen esos grandes glóbulos de grasa en pequeñas gotitas de grasa se llama emulsificación, ¿sí? Entonces las sales biliares lo que hacen es emulsionar grasas.
Ser y profe ahí, que también tenga sí, el nombre de micelas, esas las bolitas de... gotitas. Las Sí. gotitas micelas, sí, puede ser. Entonces, en vez de ser grandes bolas de grasa en las que tenemos poca superficie de contacto para que la lipasa actúe, ahora pasamos a micro gotitas que entonces la lipasa fácilmente accede a esos ácidos grasos, y lo que hacen las lipasas es hidrolizar por un lado los triglicéridos. ¿Se acuerdan que los triglicéridos son dos moléculas de glicerol más los ácidos grasos? Entonces separan los glicéridos de los ácidos grasos, ¿sí? Y del ácido graso después tenemos ácido graso de cadena larga y ácido graso de cadena corta, ya vemos que se absorben de distintas formas, ¿ya? Pero lo que rompe las lipasas no son las cadenas de ácido graso, sino separa por un lado los glicéridos y por el otro lado los ácidos grasos de estos fosfolípidos, digamos. Bien, resumiendo, un montón. Resumiendo, ¿qué ocurre acá en el intestino delgado? Digamos, ocurre la interacción de lo que secreta el intestino delgado, de lo que secreta el páncreas, de lo que secreta hígado y vesícula biliar, digamos, ¿sí? ¿Qué hacía el páncreas? Secretaba el jugo pancreático, donde hay un montón de enzimas pancreáticas, ¿sí? Que eso estaba en la... bueno, ahí había lipasas, había peptidasas y había... ¿cómo se llama? Las enzimas que degradan enzimas que degradan hidrato de Absortiva. carbono. El páncreas, digamos, ¿cuál es la función del páncreas? Es una glándula que entonces secreta el jugo pancreático hacia el duodeno, digamos. Las enzimas eran de las más variadas y para degradar los tres tipos de compuestos. Después tenemos el hígado, que también es un órgano accesorio del sistema digestivo, que es importante porque secreta las sales biliares, que son necesarias, como dijimos recién, para emulsionar esas grasas, y eso promueve la degradación de los lípidos por las lipasas. La vesícula biliar, entonces, almacena esas sales biliares que van a ser secretadas al duodeno cuando hagan falta, digamos. Y el intestino delgado, entonces, es el sitio principal de digestión y absorción. Ahora vamos a entrar bien a cómo es la absorción, pero ya vimos que es el sitio principal de digestión, digamos, finalmente ocurre toda la digestión en el sistema digestivo. Y acá también ocurre absorción de agua y nutrientes. Dentro del intestino delgado habíamos encontrado, dentro de la mucosa, glándulas intestinales, que eran esas cavidades que secretan el jugo intestinal para colaborar con la absorción. Las células absortivas, que van a digerir y absorber los nutrientes, que son las que tienen esas microvellosidades, que son el peine, ¿cómo dijimos? El peine de ribete, que es por donde se van a absorber los nutrientes. Las células calciformes, que van a secretar el mocos. Células glandulares también, como la enteroendocrina, la célula de Paneth. Después teníamos esos pliegues celulares circulares que ayudan a aumentar la superficie de digestión y ayudan al movimiento, digamos, a los movimientos del quimo. Las vellosidades, que eran las proyecciones de la mucosa, que eran a partir de esos pliegues, y las microvellosidades, que son las proyecciones de las células absortivas, que también son para aumentar la superficie de contacto y donde ocurre la absorción de los compuestos, digamos. Resumiendo, entonces, ¿qué enzimas y dónde se secretan las enzimas para degradar? Tenemos, entonces empezamos a degradar alimentos a nivel de la saliva, porque ahí ya las glándulas salivares secretaban amilasa y lipasas. Luego en el estómago continúa esa degradación enzimática, ya que en el estómago se secreta pepsina, que es y ácido clorhídrico, digamos, que en conjunto empiezan a degradar las proteínas, y también hay una lipasa gástrica que también comienza a digerir los triglicéridos. Y la mayor parte de las enzimas, fíjense, todas estas enzimas que están acá abajo, o sea que la mayor parte de la digestión química ocurre en el intestino delgado.
parte se secreta a través del páncreas y parte a través de las células absortivas del intestino, que son estas de ribete en cepillo. Dentro del pancreático, o el páncreas secreta la amilasa, o sea, seguimos degradando hidrato de carbono, algunas peptidasas, o sea que seguimos degradando aminoácidos, ¿sí? Como la tripsina, la elastasa, la carbopeptidasa. La lipasa pancreática, seguimos degradando lípidos, y acá empiezan a secretar nucleasas, digamos, que rompen ácidos nucleicos. Y en el intestino se secretan, de nuevo, más enzimas que degradan hidrato de carbono, pero ya a nivel de dejar productos finales, digamos, ¿no? Hay también más peptidasa que siguen rompiendo proteínas y dejando aminoácidos o péptidos muy pequeños que pueden ser absorbidos por las células. Y también hay nucleasas y fosfatasas que degradan, digamos, los ácidos nucleicos en sus componentes mínimos que pueden ser absorbidos por las células. Bien, eso es todo lo que vimos hasta ahora, un montón. Ahora entonces ya con eso tenemos el ingreso del alimento y la digestión, ¿no? Ya hay digestión total o al máximo de lo que se puede aprovechar del sistema digestivo. Ahora vamos a... espera un segundo que me... Bien, perdón, justo me estaban contestando por la consulta que hice. ¿Quién me había hecho la consulta del cuestionario? Hola, ¿quién me había hecho la consulta del cuestionario que no había podido hacer de la clase pasada? Creo que había sido Rocío. Rocío, ¿estás ahí? Rocío Pereira. Bueno, parece que no está. Creo que sí está, profe, pero capaz Sí, que está. puede ser La algo. veo, pero no contesto yo. Claro. Después veremos. Bueno, entonces dijimos, hasta acá, toda la digestión. Ya entonces estamos hablando de que llegamos desde macromoléculas, digamos, desde estructuras grandes a digestión mecánica en la boca, a digestión de grandes macromoléculas en estómago y intestino. Entonces ahora tenemos que absorber, ya llegamos a compuestos pequeños que pueden ser incorporados por las células absortivas del intestino delgado. ¿Sí? Fíjense, lo que se incorpora son ya los monómeros, glucosa o galactosa, fructosa, ya que son monómeros de hidrato de carbono o aminoácidos, en algunos casos dipéptidos o tripéptidos, y los ácidos grasos desensamblados, digamos, los lípidos desensamblados en ácidos grasos y monoglicéridos. Entonces la absorción, la definición de absorción, la vamos a definir como el pasaje de los productos finales de la digestión del tubo digestivo, que serían la menor porción posible de estas moléculas, a la sangre o a la linfa, a través, digamos, de las células absortivas del epitelio, que la van a difundir hacia la sangre o el linfa,
Y estos movimientos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la parte de célula y de transporte de entre membranas? Acuérdense que las membranas son semi-impermeables de las células. Este transporte se puede dar por muchos de los mecanismos que habíamos estudiado ya, que eran difusión facilitada, difusión simple, ósmosis y transporte activo. ¿Se acuerdan? Bueno, ósmosis en el caso del agua, ¿no? El agua se va a mover en todo el aparato digestivo por ósmosis, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era digamos, qué era una difusión facilitada y qué era un transporte activo? ¿Y una difusión simple? El transporte activo necesita de energía y la difusión facilitada era cuando pasa, digamos, por la membrana. Desde un gradiente menor a mayor o al revés. Por O diferencia sea de gradiente. por diferencia de gradiente, pero si decimos facilitada, ¿qué hay en No la hay gasto de membrana? energía. ¿Cómo? No hay gasto de energía, profe. No hay gasto de energía y por eso se llama difusión. Lo hace a favor de un Gradiente de gradiente, concentración. digamos, de un gradiente de Claro. concentración. Y Pero aparte, ¿cuál es la diferencia entre la difusión facilitada y la difusión simple? no pasa por canales la facilitada o La proteína. facilitada pasa por canales. O sea, hay Claro, un es al canal, revés. hay La un canal que simple- facilita, digamos, el pasaje. Y sobre todo es en casos de molécula de qué tipo. En la difusión simple, profe, No, la difusión facilitada, o bueno, la difusión simple, la difusión simple, ¿cuál es la diferencia entonces? Si dijimos que en la facilitada necesitamos proteínas translocadoras o canales iónicos, en la difusión simple, ¿cuál es la diferencia? Que no están esos canales, directamente Que no pasa están, o sea por que absorción. son moléculas que pueden atravesar la membrana, digamos. ¿Sí? Entonces son moléculas. Entonces, para las moléculas como bueno, ya vamos a ir agregando todos, digamos, pero para la absorción ocurren todos esos fenómenos celulares, digamos. Entonces, eso es lo que quiero empujar, es que entendamos que ahora es un proceso celular de absorción, digamos, ¿sí? Y eso se va a dar digamos, por transporte activo, es decir, con gasto de energía, del cual había dos, uno que era primario, si era porque se gastaba el ATP en la translocación, o secundario, si había gas, digamos, si estaba acoplado a otro intercambiador. Entonces hay transporte activo. La difusión facilitada, que es a través de un transportador, pero a favor de un gradiente de concentración. Y después tenemos difusión simple, que es atravesar la membrana, y eso lo hacían las pequeñas moléculas o moléculas hidrofóbicas, ¿sí? Liposolubles. Claro, liposolubles. En cambio, la glucosa y la lactosa son son moléculas más grandes que no pueden atravesar, digamos, la membrana. Entonces, igual que los aminoácidos, que además tienen cargas, entonces no pueden atravesar la membrana, ¿sí? Entonces los lípidos sí van a pasar por difusión simple, digamos. Bien, entonces ahora vamos a ver uno por... Sí. habla Rocío. Recién justo leí el mensaje que me había ido un segundo y justo me llamó usted. Ah, bueno, dale. Yo ahí te anoté y después te voy a mandar un mensaje por el Moodle para decirte que si pude activarte el cuestionario, ¿vale? Y hasta Bueno, cuándo profe. lo activo. Bueno, gracias. Entonces, Rocío Pereira, ¿no? O sea, para estar seguro. Y Rocío Pereira. Dale, listo. Entonces yo después te lo activo. Bueno, entonces uno por uno. En el caso de los polisacáridos, ¿cómo ingresan al intestino o cómo se absorben en el intestino? Se absorben como monosacáridos. Monosacáridos, en realidad son los hidratos de carbono, son absorbidos como monosacáridos. O sea, necesitamos una digestión completa, digamos, de esos hidratos de carbono a monosacáridos, y el transporte se va a dar por transporte activo, sobre todo la glucosa, digamos, que es una molécula muy preciada, digamos, para la homeostasis celular del organismo, digamos, porque es lo que se utiliza para obtener energía, digamos, con mayor rendimiento. Eso se hace por transporte activo.
y hay algunos otros monosacáridos como la fructosa que pasan por difusión facilitada. Entonces, y esos monosacáridos después van a pasar de las células absortivas, de células epiteliales del intestino delgado, hacia los capilares sanguíneos, digamos, ¿sí? Que están en las vellosidades. Entonces los hidratos de carbono al torrente sanguíneo de forma como monosacáridos. Las proteínas se digieren también a su mínima expresión, y la gran mayoría de los aminoácidos son absorbidos como aminoácidos, perdón. La gran mayoría de las proteínas son absorbidas como aminoácidos a través de un transporte activo. Aunque también hay una pequeña porción de las proteínas que también pueden ser incorporadas como dipéptidos, tripéptidos, de nuevo también a través de un transporte activo, digamos, ¿sí? Después esos aminoácidos son transportados de nuevo al capilar sanguíneo, ¿sí? Por difusión facilitada también. Eso en el caso de las proteínas. Y en el caso de los lípidos, es un poco más complejo, porque los lípidos son insolubles, ¿no es cierto? Entonces, primero son absorbidos como monoglicéridos y ácido graso por difusión simple, porque pueden atravesar la membrana, y dentro de las células absortivas, los ácidos grasos y los triglicéridos, y los monoglicéridos van a formar los triglicéridos, ¿sí? O sea, las células como los ácidos como están, los triglicéridos como están en las membranas plasmáticas. Ahora, como son insolubles, necesitan estar cubiertas, digamos, con material que pueda ser solubilizado. Entonces generan una pequeña cubierta de proteína, los triglicéridos, formando lo que se llama como kilomicrón, se llama. Ese kilomicrón sale de la célula y va no al torrente sanguíneo, sino a un vaso linfático que en estas vellosidades se llama quilífero, digamos, tiene el nombre de quilífero. Entonces van estas estructuras de proteína y triglicéridos. Y los lípidos plasmáticos, como que digamos que están solubles, no solubles, están, digamos que van a estar plasmáticos, no los que forman las membranas, como los ácidos grasos o triglicéridos o colesterol, también son insolubles en agua y tienen que ser transportados de distintas formas, y para eso se asocian con proteínas, que entonces se llaman lipoproteínas, ¿sí? Que es como, por ejemplo, se transporta el colesterol en sangre, digamos, ¿sí? Por las lipoproteínas, digamos. Entonces, ¿qué hacen las lipoproteínas? Van a recubrir la región hidrofóbica de los lípidos para que no queden insolubles y puedan moverse a través de los líquidos celulares, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente, esta sería la representación de una vellosidad, donde entra una arteriola y sale una vénula, que están unidas también por capilares, donde las células absortivas van a difundir los distintos nutrientes que fueron absorbiendo. En el torrente sanguíneo, o sea, en el capilar sanguíneo, van a volcarse los aminoácidos y los monosacáridos, ¿sí? O sea, los productos que vienen de las proteínas y de las azúcares, digamos. Y los quilíferos y las lipoproteínas van a ser difundidas de las células absortivas al linfa, digamos, al sistema linfático. Después, bueno, ¿cómo? Todo ese proceso es a través, o sea, una vez cuando llega al capilar, digamos, sanguíneo, son Sí. transportadas por difusión facilitada todos esos... No, acá ya están, una vez que la difusión facilitada es desde la célula hacia el capilar. Una vez que está en el capilar, ya está soluble en el plasma, en la sangre, digamos. Ah, bien. ¿Entiendes? Claro. Ya ahí no hay Sí, célula, sí. entonces la difusión es desde la célula hacia el capilar. Acá ya no hay célula. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre, la vénula va a transformarse en una vena que va a ir hasta
el hígado. Y en el hígado los hepatocitos van a absorber todos estos nutrientes y van a darle un destino final. Bueno, los azúcares se usan mucho y van para todas las células, y también se forman reservas de glucagón. Y los aminoácidos también, hay aminoácidos que son esenciales, que no somos capaces de sintetizar, entonces esos sí son aprovechados, y otros aminoácidos que son capaces de sintetizar nuestras propias células, a veces son, y no hacen falta, a veces son degradados y se secretan los grupos aminos, digamos, ahí en el hígado. Pero bueno, no importa, después cómo se absorbe y se distribuye al resto del organismo es a través del hígado, digamos, ¿sí? Esa sangre va al hígado, y los hepatocitos recuperan todos esos nutrientes, y de ahí se lo lleva al torrente, digamos, al resto del organismo. Y los lípidos pasan también por el hígado, y de ahí van a los distintos órganos que son necesarios, y particularmente al tejido adiposo, digamos, donde se regula, digamos, la síntesis y liberación de lípidos. Bien. Pero entonces esa es la forma de cómo llega. Entonces tenemos un problema de absorción, que es un punto de absorción, que es la incorporación de esos nutrientes a través de la célula absortiva, y después esas células absortivas vierten esos compuestos a los capilares sanguíneos y el quilífero, digamos, para que sea transportada al resto del organismo, digamos. Y es el hígado, digamos, básicamente el órgano que va a recuperar y distribuir esos componentes, esos nutrientes. Obviamente también en el intestino, digamos, hay otros nutrientes que son las vitaminas, que también son incorporados por difusión a través de la membrana, digamos, ¿sí? Y ahí ayuda mucho la flora bacteriana a recuperar esos compuestos, digamos, ¿sí? El intestino grueso, el intestino grueso es la continuidad, digamos, del sistema digestivo. No hicimos un recreo, pero bueno, ya queda poquito, así que terminamos y terminamos un ratito antes. El intestino grueso es, digamos, es lo que queda continuidad del intestino delgado, y y se extiende, digamos, de donde termina el intestino delgado hasta el ano, digamos. Como funciones tiene generar ciertos movimientos específicos, que son movimientos mezcladores, que ocurren en una región particular que se llama austras. La peristalsis, ¿sí? Que es esto de ir moviendo también el quimo que va quedando, y la peristalsis masiva, que van conduciendo entonces todos los contenidos hacia el colon, digamos, ¿sí? Acá hay una gran cantidad de bacterias, ¿sí? ¿Cómo se llama? De flora bacteriana, que va a terminar de convertir algunas proteínas que quedan en aminoácidos, de degradar algunos aminoácidos que fueron secretados porque no se utilizan, y como le decía, también ayudan a la generación de distintas vitaminas, digamos, que van a ser absorbidas entonces en el intestino grueso, digamos, ¿sí? También hay una recuperación de cierta cantidad de agua, no tan importante como el intestino delgado, de estas vitaminas y también de iones, digamos, para balancear, digamos, o para regular el balance iónico, digamos, del organismo, digamos. Finalmente, es donde se forman las heces, que es la forma, digamos, de expulsar, digamos, todo lo que no se digirió o absorbió, y finalmente es la función de la defecación, ¿no? Que es la expulsión de ese quimo, digamos. La histología es muy parecida a todo el tubo digestivo. Ya no tenemos esas vellosidades que veíamos en el intestino delgado, pero sí tenemos células epiteliales parecidas que veíamos, en las que tenemos células absortivas que sí tienen las microvellosidades, ¿sí? Porque acá todavía hay absorción de algunos componentes, como dijimos recién. Y de nuevo hay células calciformes que secretan moco, acá muy importante de nuevo para lubricar todo el tubo digestivo, digamos.
y no tiene mucha más importancia, más, digamos, procesos así cruciales en el intestino grueso. A lo largo de todo el aparato digestivo, como estuvimos viendo, se secreta, digamos, hay que tener una fina regulación de la secreción y absorción de líquidos, ¿sí? Fíjense, por día en saliva se secreta un litro de saliva, ingerimos entre 2 y 3 litros de agua, los jugos gástricos secretan aproximadamente 2 litros de líquido de agua por día, el hígado genera 1 litro también. O sea, todos estos jugos, por más enzimas que haya, se llevan agua, digamos, cuando hablamos de volumen, el volumen es casi exclusivamente agua, digamos. Entonces la bilis también es 1 litro más que se secreta, el jugo pancreático también es 2 litros que secreta, digamos, el intestino, el jugo intestinal secreta aproximadamente 1 litro. Entonces, fíjense, de secreción y de ingestión del líquido, por día tenemos casi 10 litros, digamos, de agua, entre 9 y 10 litros de agua, que son secretados o incorporados al tubo digestivo, digamos. Ahora, el agua, digamos, es fundamental para todos los procesos celulares en todos los organismos, por lo tanto, el organismo tiene que ser capaz de absorber o sea, absorber el agua que ingerimos, que es agua que necesitamos para vivir, pero además reabsorber un montón del líquido que se secreta junto a cada uno de los procesos secretivos del sistema digestivo, digamos. Entonces, ¿dónde ocurre esa reabsorción del agua? Absorción del agua ingerida y reabsorción del agua, la gran mayoría ocurre en el intestino delgado, ¿sí? Así que, fíjense que por día en el intestino delgado se recuperan o se reabsorben entre 8 y 9 litros de agua, digamos, 8.3 más o menos, ¿sí? La diferencia entonces del total de líquido secretario ingerido, que es 9,3, en el intestino delgado se recuperan 8,3 litros y en el intestino grueso terminan de reabsorberse casi 1 litro más, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, el balance entre lo que tomamos y lo que se secreta es casi, digamos, casi lo mismo, digamos, o sea, hay una gran reabsorción del líquido para no deshidratar al cuerpo, digamos, ¿sí? Finalmente, se pierde, digamos, entre uno y otro más o menos 100 mililitros, o sea, nada, digamos, ¿sí? Entonces, es muy importante mantener ese equilibrio, digamos, ¿sí? Y desbalances entre estas dos procesos producen, digamos, distintas patologías, digamos, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos falla en alguna flora intestinal o alguna diarrea, se pierde más líquido del que se absorbe y por lo tanto ahí es donde presentamos cuadros de deshidratación, digamos, ¿sí? Bien, entonces acá les queda, digamos, no lo vamos a ver, pero les queda un resumen de todo lo que vimos desde el viernes pasado a hoy. Todos los órganos que forman parte del aparato digestivo, desde la lengua, dientes y glándulas salivales, hasta el intestino grueso, y todas las funciones que cumplen cada uno. Este es como un gran resumen de todo lo que vimos. Y finalmente, para terminar, entender que habíamos visto, si se acuerdan, en el intestino, en el estómago y en el intestino delgado, que había células endócrinas que secretaban ciertas hormonas, como la gastrina en el estómago y la secretina, la colecistocinina en el intestino delgado, que regulan, digamos, todos estos procesos digestivos, que son la secreción de los distintos jugos con sus enzimas digestivas y la estimulación de los procesos de los distintos procesos del sistema digestivo. Por ejemplo, la gastrina, el estómago, sensa que hay alimento en el estómago y
promueve la secreción del jugo gástrico, que tiene el ácido clorhídrico, que tiene el pepsinógeno para empezar a digerir proteínas, pero además hace que se aumente la motilidad, ¿sí? Ayuda al funcionamiento de los esfínteres, ¿sí? Entonces la gastrina es una enzima que es secretada por el mismo estómago, pero que es en respuesta a sensar que hay alimento en el estómago para que estimular, digamos, los efectos o las acciones principales del estómago. Y lo mismo sucede con las enzimas secretadas en el intestino, como la secretina y la colecistocinina, que, digamos, entre los efectos de sensar, de nuevo, que está entrando quimo al intestino delgado, que hay que absorber, terminar de digerir y absorber, entonces, ¿qué hace? Emite esta hormona que estimula a la secreción del jugo pancreático y del bilis, que acuérdense que tenía mucho bicarbonato que baferiaba, digamos, el ácido clorhídrico del estómago. Estimula la secreción de estos jugos para comenzar a digerir. Bueno, y ayuda a todos esos efectos que vimos, ¿sí? Entonces, todo es importante también de que hay una regulación intrínseca, digamos, un poco para eso, dentro del sistema digestivo, que va autorregulando cada uno de estos procesos que hablamos, que no son involuntarios porque están todos dominados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Bien, y con eso terminamos la clase de hoy, y terminamos sistema digestivo, y mañana yo ahí subí, ahora subí yo el cuestionario que van a tener abierto hasta el fin de semana, y subí la guía de estudio actualizada, que es lo que vamos a trabajar mañana, ¿sí? Mañana vamos a trabajar en base a eso. La idea es que ustedes vayan repasando un poco lo que vimos, y vayan completando todas esas preguntas, ¿sí? Mañana lo vamos a ver. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, por el momento. Bueno, si no, entonces mañana a las 4 seguimos despejando dudas y completando un poco la guía de estudio, ¿le parece? Sería un poco para cerrar todo. Ahí, corregir un poquito Bueno, Ahí no escucho qué dijeron. No, yo decía que ahora repasando y con la guía ya para mañana quizás tengamos algunas dudas. Bárbaro, dale. Entonces Pero no, vamos. la verdad, de 10. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces nos vemos mañana. Bueno, no sé, nos escuchamos mañana. Sí, Dale, Dale. mañana, profe. Gracias, profe. Hasta Chao, mañana. Chao, profe, chao. gracias. Hasta luego. profe.